¿Y si te dijera que solo unos pocos animales liberados en la naturaleza lograron apoderarse de todo un continente y causar una catástrofe ecológica a nivel nacional? Y que no es el guión de una película, sino una historia real que ocurrió en Australia. La historia de cómo los camellos, que alguna vez fueron ayudantes del ser humano, se convirtieron en sus enemigos. Y antes de empezar, no olvides suscribirte al canal. Para entender qué tan grave fue todo, regresemos al siglo XIX. Australia, un continente inmenso y seco, apenas comenzaba a poblarse. Para construir líneas telegráficas y ferrocarriles del sur al norte, se necesitaba un medio de transporte muy resistente. Los caballos comunes no soportaban las duras condiciones del desierto. La solución vino del oriente. En 1840 se llevó el primer camello a Australia. Luego, cuando empezaron las grandes construcciones, llegaron miles de estos animales. Con ellos también vinieron sus cuidadores, a quienes los australianos llamaban afganos, aunque en realidad provenían de varios países de Asia. Estas personas y sus camellos se convirtieron en verdaderos héroes que ayudaron a conquistar el continente. Los camellos, conocidos también como los barcos del desierto, podían transportar cargas muy pesadas por largas distancias, casi sin necesitar comida o agua. Gracias a ellos fue posible atravesar las áridas y hostiles regiones del interior australiano. Pero el progreso no se detiene. A comienzos del siglo XX aparecieron los automóviles y los trenes, por lo que los camellos dejaron de ser necesarios como medio de transporte. Miles de animales y de conductores quedaron sin trabajo. Entonces las autoridades locales tomaron una decisión que les pareció simple y lógica. Simplemente dejaron libres a los camellos en el desierto. Miles de animales que ya no eran útiles fueron liberados. Los camellos se internaron en el continente y, por un tiempo, todos se olvidaron de ellos. Para los camellos, el desierto australiano se convirtió en un verdadero paraíso terrenal. No tenían depredadores naturales como tigres o lobos, que sí los cazan en Asia. En cambio, había muchos arbustos espinosos y suelos salinos. El alimento perfecto para animales tan resistentes. El grupo inicial no solo logró adaptarse, sino que empezó a crecer rápidamente en número. De unos pocos miles pasaron a ser decenas de miles. Fue el comienzo de una explosión biológica, y nadie entonces imaginaba en qué se convertiría. Lo que sucede es que los camellos están increíblemente adaptados a la vida en condiciones secas. Pueden beber hasta 200 litros de agua de una sola vez y luego pasar semanas sin volver a tomar. Su cuerpo puede soportar una pérdida de hasta el 40% del agua sin morir, algo mortal para cualquier otro mamífero. Su número crecía a pasos agigantados. 50.000, 100.000, 300.000. Para inicios de los 2000, según las estimaciones más modestas, ya había más de 1 millón de camellos salvajes en los desiertos de Australia. Era la población más grande del planeta. Y ahí empezaron los verdaderos problemas. Enormes manadas de camellos se convirtieron en una amenaza real para el frágil ecosistema del continente. Pisoteaban toda la vegetación y competían por comida con animales locales como los canguros y los wallabies. Pero el golpe más fuerte fue contra las fuentes de agua. Durante las sequías, las manadas de cientos de camellos encontraban los pocos estanques disponibles, bebían hasta la última gota y contaminaban el resto. Para muchos animales locales, eso equivalía a una sentencia de muerte. Los camellos no se limitaron a la vida salvaje. Buscando agua, comenzaron a entrar en fincas y pequeños pueblos. Derribaban kilómetros de cercas, rompían tuberías y bombas de agua, causando enormes daños a los agricultores. A veces ocurrían cosas completamente absurdas. Animales desesperados por la sed irrumpían en las casas para beber del inodoro, o arrancaban los aires acondicionados de las paredes para lamerles las gotas de condensación. De ayudantes pasaron a ser plagas. Pero los más afectados fueron los granjeros. Las hambrientas manadas de camellos salían del desierto y destruían los cultivos, pisoteando los campos por completo. Para las fincas que ya sufrían por la sequía, esto fue una tragedia que llevaba a la ruina y a la bancarrota.
Los camellos consumen hasta el 80% de todas las especies de plantas locales, sin dejar ninguna oportunidad a la frágil flora de recuperarse. Esto provoca la degradación del suelo y hace que vastas áreas se conviertan en desiertos sin vida. A su vez, esto agrava el problema de los incendios forestales. Por cierto, hay un dato curioso. A diferencia de las vacas o las ovejas con sus duros cascos, los camellos tienen almohadillas blandas en los pies. Sus pisadas dañan mucho menos la delicada tierra del desierto. Pero claro, es un consuelo débil porque su fuerza estaba en la cantidad. Finalmente, el gobierno australiano comprendió la gravedad del problema. El camello fue declarado oficialmente la plaga número 1 del país, y se inició una verdadera guerra contra él. En el año 2009 se lanzó un proyecto especial para controlar la población. El principal método de control fue dispararles desde el aire. Helicópteros con francotiradores patrullaban el desierto y abatían camellos. Era un método muy cruel, pero las autoridades lo consideraban la única forma eficaz de reducir el número de animales en zonas remotas. Este programa, por supuesto, provocó una ola de críticas por parte de defensores de animales en todo el mundo. Las imágenes de los disparos aparecieron en todos los noticieros. La sociedad se dividió en dos grupos. Algunos decían que no era justo enfrentar el problema de forma tan cruel, cuando fue causado por los humanos mismos. Por supuesto, hubo quienes intentaron aprovechar la situación. Algunos empresarios quisieron convertir a la plaga en un producto valioso. Surgieron propuestas para vender carne de camello e incluso exportar animales vivos. La idea de la carne parecía buena. Es dietética y muy apreciada en el Medio Oriente. Pero la logística en el ambiente del desierto australiano era un verdadero infierno. Capturar, transportar y procesar cientos de miles de animales salvajes resultó casi imposible. La venta de camellos vivos para carreras en países árabes se convirtió más en una curiosidad que en una solución real. Sí, algunos animales se vendieron por grandes cantidades de dinero, pero fue solo una gota en el océano comparada con el ejército de millones que ocupaba el continente. Todos esos proyectos de negocio quedaron en algo muy limitado y casi no cambiaron el número total de camellos. El problema era demasiado grande. La ingeniosidad humana fue inútil ante una fuerza natural que ellos mismos crearon. Por eso el principal método siguió siendo el cruel y sangriento control desde helicópteros. Se gastaron millones de dólares solo para contener el crecimiento de la población. Pero eso no puede llamarse una victoria, es más bien una defensa en una guerra ya perdida. Curiosamente, este problema también tiene un lado cultural. Para algunos pueblos originarios, los camellos se han vuelto animales sagrados, casi como en las historias bíblicas. Y eso crea una situación difícil, porque por un lado los animales destruyen sus tierras, pero por otro, no pueden matar a un símbolo de su fe. Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo el ser humano, creyéndose dueño de la naturaleza, terminó perdiendo. Solo unos pocos camellos liberados se transformaron en una fuerza incontrolable que mostró claramente cuál es el verdadero lugar del hombre en este mundo. En esta lucha, el ser humano no pudo ganar. Solo aprendió a pagar un precio altísimo por sus viejos errores, librando una guerra interminable y muy dura contra las consecuencias de sus propios actos. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? Escribe tu comentario.